este 2022 hemos visto en la Universidad Central de Venezuela la renovación de la Federación de Centros Universitarios. 2 años que no se renovaba la representación estudiantil en las distintas facultades de la UCB. Vimos también la renovación de la representación de los egresados de la primera casa de estudio del país, y también se tiene previsto que se pueda celebrar la renovación de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. José Gregorio Afonso está con nosotros, profesor de esta casa de estudio y también candidato a la presidencia de APUCB por la fórmula Gremio Activo. Le agradecemos que nos acompañe. Gracias por la invitación. Primero, contextualizar un poco este tema, la importancia de estos procesos, que en el caso, por ejemplo, de la Asociación de Profesores, hablamos de hace más de una década que no se han celebrado estas elecciones, que no se ha renovado precisamente a la representación profesoral en la institución. Bueno, eso obedece en primer lugar por el retardo que ha tenido la renovación de todas las organizaciones gremiales y sindicales en el país. Había cuenta de esa disposición constitucional que le daba potestad al Consejo Nacional Electoral en intervenir en los procesos electorales de estas instancias representativas de los trabajadores. Eso, por supuesto, se convertía en una traba que fue demorando las elecciones y todavía mantienen algunos gremios y algunos sindicatos. Sin embargo, recientemente, atendiendo el convenio 98 de la OIT, que dice que los trabajadores son independientes de dotarse de su representación y de sus organizaciones, decidimos en una consulta a los profesores hacer el proceso de elecciones sin el CNE, es decir, con base en el convenio 98 de la OIT. En el interín, que ya estaba convocada la elección, eso se reafirmó con la reciente visita de la OIT a Venezuela, donde dijo que la participación del CNE en las elecciones de organizaciones gremiales o sindicales era un hecho potestativo, es decir, eran ellos los que tenían la potestad de elegir si los buscaban o no para asesoría técnica. En este caso, el mismo gremio tiene esa potestad. El mismo gremio, sí, o sindicato, la organización de los trabajadores. Nosotros tenemos capacidad para organizar esas elecciones y bueno, y las vamos a realizar, pues, como debe ser en todo, en las centrales de trabajadores, en las federaciones nacionales, porque la renovación de los sindicatos y los gremios es vital para mantener, entre otras cosas, la calidad del trabajo, una cosa que en la Venezuela de hoy está bastante deteriorada. Es vital renovar las caras, como mencionábamos, de quienes representan, sea a los profesores, a los obreros, a cualquier tipo de representación que haga vida, sea en una universidad o por supuesto en una actividad económica. Es vital porque en momentos como este tan complejos que se viven, donde estamos viendo en los medios de comunicación protestas por reivindicaciones salariales, es donde precisamente toma fuerza que esa autoridad tenga vigencia. Y esta elección llega en un momento bien complejo para el sector universitario. Precisamente hablamos de este caso del instructivo NAPRE, de lo que ha significado para los profesores también la eliminación de los institutos de previsión. Todo esto también es un contexto bastante complejo que afecta seguramente lo que tiene que ver con la participación. ¿Cómo esto puede ayudar? Esa renovación a que los profesores puedan reactivarse como gremio, pueda volverse a dar precisamente ese vínculo con su representación. Bueno, la renovación de liderazgo y de propuestas de gestión siempre potencian la acción sindical y gremial, sobre todo en contextos como los actuales. Nosotros tenemos un conjunto de retos muy importantes. Uno, entre otras cosas, es reivindicar ante el país que el trabajo vale y tiene valor, ambas cosas. Es decir, el proceso que ha venido dándose en los últimos meses en el país de negación de todos los procesos de negociación colectiva y las contrataciones e incluso las prerrogativas institucionales constitucionales sobre la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales, es decir, demandan de las organizaciones de los trabajadores sindicales y gremiales, de los académicos, de los sindicatos en ferrominera, en las empresas básicas, en el petróleo, demanda de una acción intergremial e intersectorial para encararlo. Es un hecho vital, es decir, el trabajo vale y genera valor, es decir, la gente necesita tener una remuneración adecuada, necesita tener protección social, necesita tener libertad para asociarse y genera valor porque no hay nación en ninguna parte del planeta que pueda crecer y crecer en forma sostenida si eso no se da a partir de la productividad.
no a partir de algunas coyunturas económicas que puedan darte algún tipo de ingresos especiales a un país, sino a partir de la productividad para sostenerlo. Entonces, bueno, dentro de ese contexto tiene mucha vigencia que se renueven, se potencien y se fortalezcan. Al mismo tiempo, en el caso de nosotros, los académicos, en este caso, este es un gremio académico, la Asociación de Profesores de larga tradición, bueno, porque nosotros tenemos que reivindicar en este contexto algo muy importante, que es la libertad académica y es la autonomía académica de las universidades. Es decir, nosotros no solo exigimos condiciones laborales en estricto sentido, sino exigimos, entre otras cosas, la posibilidad de laborar en un clima de libertad. Nuestras universidades han sido menoscabadas profundamente en su autonomía. Hoy la nómina no la maneja la universidad, se lleva a través del sistema patria, la tiene el Ministerio de Educación, prácticamente es inexistente el presupuesto, no se programa a 12 meses, sino que se solicita mes a mes. Pero bueno, pero todavía seguimos en nuestras universidades impartiendo la docencia que creemos, es decir, enseñando e investigando con libertad. Es un elemento absolutamente esencial en nuestra vida. Y los gremios de los académicos defienden, como señalé, las reivindicaciones de tipo laboral, contractuales, pero también el ethos de los académicos, que es la libertad. Es un elemento muy importante a que podamos tenerlo. Así como en algunas oportunidades hemos sido críticos de que en las universidades tienen que estar presentes todas las concepciones del pensamiento, que además eso es un derecho humano, la libertad académica es un derecho humano. Bueno, entonces son elementos importantes, tener organizaciones, en este caso de tipo gremial, la Asociación de Profesores, que está desde el año 58, que ha defendido la autonomía, que ha tenido para nosotros a prominentes presidentes y delegados de nuestra asociación, es un elemento capital defender la libertad académica en este contexto. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, el movimiento sindical, incluso, por supuesto, la masa laboral de la administración pública del país hoy está volcada en su atención a lo que ha ocurrido con el instructivo NAPRE. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, ¿cómo es esa afectación? Lo conversamos luego de la pausa. Para los profesores, ¿qué ha significado, por supuesto, la aplicación de este instructivo? Entendemos también que nos comenta desde el Observatorio Venezolano de Universidades hay un rezago respecto al pago de un bono que corresponde también para el sector universitario. Todo esto como también ha impactado precisamente en esa realidad que el profesor tiene que seguir con ese compromiso que existe de impartir conocimiento, pero en unas condiciones salariales que no son las deseadas, por supuesto, y que están muy lejos incluso de lo que debería ser respecto a las referencias que existen en nuestro continente, de lo que puede ganar un profesor a dedicación exclusiva o en los distintos escalafones de la tabla salarial. Nos toca hacer una pausa. De regreso seguimos conversando con nuestro invitado, el profesor José Gregorio Afonso, candidato a la presidencia de la APUCB.